Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar otra vez juntos acá para poder presentar esta clase. Gracias a Dios que estamos todavía pudiendo usar estos métodos para presentarnos. Gracias a Jonathan otra vez por su ayuda en todo este proceso tecnológico. Sin él fuera imposible hacerlo. Y algunos comentarios que me han hecho ustedes. Gracias por estar mirando los videos y estar haciendo algunos comentarios. Gracias por sus palabras de ánimo. Como saben, la iglesia ya está, nuestras reuniones semanales los domingos están presenciales. Usted puede seguirlo viendo por los medios que lo ha estado haciendo a través del internet o de su televisor o YouTube, como pueda. Pero si tiene a bien presentarse, estamos siguiendo todas las medidas recomendadas por la gente de salud para nuestro cuidado. No tiene que hacerlo. Cada domingo está yendo más personas, pero bueno, tengamos cuidado porque las cosas siempre siguen complicadas. Hoy tenemos que enfrentarnos a un nuevo capítulo de Gálatas, comenzando con el capítulo 3. Vamos a estar trabajando con Gálatas 3, 1 al 5. Es un pasaje sumamente interesante. Parece que Pablo perdió la paciencia ya con Gálatas y habla un poco más fuerte. Así que vamos a tratar de trabajar en ello directamente. Seguimos orando por la salud de cada familia, por la protección de cada familia. Espero que esta clase no sea tan larga como la clase pasada que duró 40 y tantos minutos. Tuve que dividirla en dos porque Pablo comparte mucha información. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 3, versos 1 al 5. Le pedimos al Señor que Él nos guíe en esta clase y así comenzamos esta disertación. Dice así Gálatas 3, 1 al 5. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Amén. Hasta allí es la parte de la lectura para la clase de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de estar una vez más juntos. Gracias por tu cuidado y tu protección. Gracias porque tú estás siempre pendiente de la vida de tus hijos, la vida de tu iglesia. Y seguimos pidiendo por cada familia, por cada persona que está viendo este video, que tú sigas guardando su vida y dándole la protección y la guía que necesita. Señor, sabemos que en todo tiempo tú estás con nosotros. Nunca nos abandonas ni nos dejas. Así que podemos habitar confiados y a pesar de las noticias que puedan llegarnos malas de las cosas del mundo, podemos habitar confiados de que tú estás pendiente de tus hijos. Gracias porque nunca nos faltarás. Gracias porque tenemos esa seguridad no solamente en esta vida terrenal, sino en la vida eterna, de que tú estás con nosotros. Pedimos tu guía y tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar por este pasaje tan interesante y que cada uno pueda sacar sus conclusiones a nivel personal de lo que Dios les está guiando a hacer en su vida. Gracias por las personas que han estado bien en sus hogares. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Perdón. Bien, como les dije, parece que Pablo perdió la paciencia con los Gálatas y empieza este capítulo de una forma bastante fuerte, ¿verdad? Y prácticamente es importantísimo este pasaje junto con lo que sigue. Yo diría que es un bloque completo que comienza aquí en el capítulo 3, verso 1 y se va hasta el 4:31, porque Pablo va a presentar lo que llamamos el argumento teológico de su tesis. ¿En qué lo basa teológicamente? ¿Cuál es su base teológica? Y es muy importante porque responde prácticamente al porqué de las cosas. ¿Por qué debemos hacer las cosas? ¿Cuál es la base teológica que encontramos en la palabra de Dios para estas cosas? Y recuerden algo muy importante. Pablo está basándose todo esto, por supuesto, en todo lo que le enseñaba
en el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús mismo, porque recuerden, el Nuevo Testamento, por supuesto, no estaba escrito, prácticamente él lo estaba escribiendo. Así que toda esta sección, como ya dije, es ese argumento teológico, el porqué de las cosas, y podríamos llamarla también la declaración de la tesis que él está haciendo en defensa al Evangelio. Y lo hace, por decir así, en base, interesante que ahora lo hace en base a preguntas. Empieza a hacer unas preguntas y cómo estas preguntas implican una respuesta directamente, y así quiere ver a los Gálatas haciendo. Por ejemplo, en el verso 2, que acabamos de leer, él empieza diciendo: solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Abre con esa pregunta y por supuesto que tiene una respuesta obvia. La respuesta lógica es: recibimos al Espíritu por la fe con que aceptamos el mensaje. Por lo tanto, implica que el Espíritu Santo viene a habitar a una persona cuando la persona cree. Y esto es clave hacerlo porque, repito, Pablo está defendiendo su tesis teológica y les está diciendo: ustedes recibieron al Espíritu Santo desde el momento que creyeron y se rindieron al mensaje de Cristo. Desde ese momento, en otras partes la palabra lo enseña, fuiste sellados y confirmados por el Espíritu Santo. Y algo poco usual en la vida de Pablo, y es que empieza a hacer estos argumentos teológicos, es en qué lo basa. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque Pablo prácticamente va a basar estos argumentos teológicos, además de lo que va a enseñar, lo va a basar en la experiencia de la gente. Por eso le hace la pregunta en ese versículo 2, ¿verdad? Recibieron al Espíritu. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué han sentido? Y si el Espíritu Santo viene a vivir en una persona cuando cree y se rinde al mensaje de Cristo, entonces, ¿cómo sintieron esto? Y empieza a hacer ese argumento basado en la experiencia. Y repito, aunque no es muy lógico o bíblico para Pablo hacer esto, pero se basa en esa experiencia de conversión. Él sabía que la experiencia de conversión de este grupo de cristianos en los Gálatas le había dado esa nueva vida cristiana. Y la pregunta clave es general: ¿cómo se produjeron esas experiencias que ustedes están viviendo? ¿Fueron frutos de lo que les dio la ley o fue fruto de su fe en Cristo Jesús? Y Pablo invoca esta experiencia y a partir de ella empieza a enseñar sus lecciones teológicas que quiero hacer, ¿verdad? En este momento. Y lo primero que quiero es que definamos ese tema de qué es una experiencia. Es cualquier acontecimiento y cualquier realidad vivida por los Gálatas o por cualquier persona, y cómo percibieron estas cosas o estos acontecimientos, cómo se sintieron, qué observaron, qué pensaron, qué tocaron en ese momento, ¿verdad? Y él empieza a hacer ese énfasis. Primero empieza con su experiencia personal. Ahí en el verso 1 él lo dice: ¿quién los ha rechazado, quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido predicado tan claramente? Fue la experiencia que él tuvo. Yo fui quien les llevé el mensaje, yo fui quien se lo presenté. Y luego en adelante empieza a hacer las preguntas sobre la experiencia de ellos, sobre la experiencia que ellos tuvieron. Y en ese versículo 1 hace esa, por decir así, esa declaración fuerte, ¿verdad? Gálatas torpe, no muy diplomático, por cierto, el mismo Pablo. No muy diplomático. Ahora recuerden una cosa: Pablo no era muy diplomático tampoco, de todas maneras, pero la gente no recibía este tipo de palabras como un insulto. Primero, porque venía de un hombre con el peso de la experiencia y el testimonio de Pablo. No lo veían como algo indigno, quizás un poco distinto a lo que sería nuestra cultura en el día de hoy. Pero los lenguajes cambian, acuérdense de eso, ¿verdad? Y hoy lo veríamos muy fuerte, pero en especial en esos debates que usaban en aquel tiempo la gente usaba palabras fuertes como para abrir para exponer ciertos principios. Recuerden, por ejemplo, que Juan el Bautista, si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 3, versos 7 al 10, cuando Juan el Bautista va a hablar, usa palabras muy fuertes también en aquella época. Pero recuerden, un profeta como Juan el Bautista está haciendo una declaración bien sincera. Miren el versículo 7 del capítulo 3 de Mateo.
Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víbora, ¿quién les dijo a ustedes que podían escapar del castigo que se acerca? Produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. Ni piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, y así le sigue diciendo. Ese tipo de palabras, y mismo Jesús lo usó mucho. Si ustedes van conmigo a Lucas capítulo 24, el verso 25, verán a Jesús usando también palabras fuertes. En ese tiempo se usaba que los maestros que enseñaban cosas importantes tuvieran este tipo de reacción para que la gente realmente tuviera forma de pensar. 4.25, Lucas 4.25, miren lo que el Señor le dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Así que son cosas de costumbre. Si ustedes van a Santiago capítulo 4, 1 al 12, verán a Santiago también haciendo lo mismo. Aunque yo no les aconsejo que ustedes prediquen usando ese tipo de palabras, en ese tiempo aparentemente no era tan fuerte ni se podía ver de la misma manera. Por eso le dice claramente esa palabra Gálatas torpes, ¿verdad? Que tiene que ver con necios, insensatos, y prácticamente lo que Pablo le está diciendo es su proceder, su actuar es ilógico, su actuar no concuerda con lo que han aprendido. Primero se comprometieron todos ustedes con el mensaje de gracia de Dios a través de Cristo Jesús, y ahora se están hundiendo o cambiando, para decir así, con lo que él llamó ya otro evangelio, combinando la parte de la ley de Moisés y de los judaizantes, tratando de combinarlas con el mensaje de Cristo. Están tratando de hacer una mezcla. Pero Pablo dice: ustedes no recibieron eso de mí, sino que lo recibieron de otro grupo, los judaizantes. Por eso dice: ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Quién los ha hechizado? Los judaizantes. Por eso pregunta, no para tener una respuesta, porque todos sabían la respuesta, y prácticamente dice: ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién los ayudará si ya les expliqué a Cristo claramente? Ahora recuerden una cosa, hermanos queridos, está hablando de teología, y Pablo hace el énfasis que hace en ese versículo 1 es: ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado claramente. Y aquí quiero hacer este punto remarcado para que entendamos que la teología que Pablo va a explicar de por qué se hacen las cosas se basa precisamente en ese sacrificio vicario de Cristo. La crucifixión marca, por decir así, marca la diferencia y la separación entre lo que antes era la ley de Moisés y lo que ahora es la cruz de Cristo y la vida cristiana. La crucifixión está en el centro del pensamiento de Pablo. Y para Pablo, la cruz nos libera. Miren lo que dice, ya lo estudiamos hace un tiempo atrás, en Romanos capítulo 1, verso 4. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, verso 4. Y el reloj corre, por cierto, sin nosotros poder detenerlo, ¿verdad? Romanos 1, 4. Dice claramente el Señor aquí en su palabra: pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Señor Jesucristo. Pablo marca con la muerte de Cristo y su resurrección la gran diferencia con cualquier otra cosa antes conocida, especialmente de la ley. Y si usted va a muchos versos, y él ya lo ha estado diciendo aquí en Gálatas, ya lo leímos en el capítulo 2 de Gálatas 19 y 20. Lo voy a repetir para ustedes, Gálatas 2, 19 y 20. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Para Pablo, otra vez, la crucifixión marca la gran apertura. Y si ustedes van a más adelante todavía, que no hemos llegado allá, en el capítulo 4, versos 4 al 7, también lo narra Pablo de esta manera. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Pablo marca todo el cambio de la vida en esa muerte y resurrección de Cristo. Y lo dice en varias partes, ahí mismo en Gálatas 5:24, Gálatas 6:14. Dice claramente, en Cristo hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Ustedes pueden buscar esta cita, Gálatas 5:24 y Gálatas 6:14. En Cristo Jesús, Él es quien nos justifica. 2:21, se la quiero leer porque es muy importante. 2:21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia de Dios se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo pone la muerte de Cristo como el centro de su teología y él absorbe la culpa. Después de este capítulo 3, 1-5 que acabamos de leer, un poco más adelante, en el mismo capítulo 3 de Gálatas, 10 en adelante, Pablo lo explica claramente cómo ese acto tan conocido como fue la muerte, crucifixión, resurrección de Cristo, es donde Cristo absorbe, y es lo que está tratando de hacer Pablo. Cristo absorbe la culpa del pecador. Y esta lista impresionante de logros de Cristo nos deja ver por decir así, el centro de la cruz, que es el argumento de Pablo para con la gente de Gálatas, a favor de Cristo y en contra de los judaizantes. La cruz es el punto básico donde se ponen las primeras bases de la teología de los cristianos. El mismo teólogo famoso John Stott dijo, sin la cruz no hay cristianismo. Si la cruz no está en el centro de nuestra religión es en vano. Pablo ya lo dijo en el 2:21, ¿verdad? Donde él dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se estuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Si hubiera otra forma de que Dios nos pudiera declarar justos, ¿por qué pasar el sufrimiento de Cristo? Si hubiéramos nosotros por nuestro propio esfuerzo en la ley, cumplir la ley, fuera completamente en vano. Y esa cruz significaba mucho para los cristianos. Y yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia mantenemos ese símbolo, una cruz vacía. No, por supuesto, no creemos en una cruz con Cristo crucificado porque ya no está ahí, ¿verdad? Y Pablo sabía que su predicación inicial del Evangelio en Gálatas fue una experiencia memorable para ellos. Si ustedes pueden seguir leyendo en los capítulos 4 en adelante, van a ver que hay mucha más información. Yo quiero leer para ustedes algo que pasó aquí en el capítulo 4 de Gálatas, los versos 14 y 15. Dos versos solamente para hacer un añadido a esto, ¿verdad? Gálatas 4, 14 y 15. Dice así, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con ese entusiasmo? Me consta de haberle sido posible, se hubieran sacado los ojos para dármelo. Y ahora resulta, el 16, y ahora resulta que por decir la verdad me he vuelto su enemigo. Pablo estaba muy, muy fuerte atacando la situación que estaba pasando, porque dice, si yo mismo estuve con ustedes me recibieron, lo hicieron de una manera tan alegre y tan entusiasta, que hasta me trataron, dice, como un ángel de Dios, y hasta sus ojos me lo hubieran dado, se lo hubiera pedido prácticamente. Pablo está consternado, porque toda aquella emoción que mostraron los Gálatas al principio, al recibir el Evangelio, ahora se estaban echando para atrás, y Pablo los anima a eso. Y les pone la cruz como esa parte importante. Yo quiero leerles un momentico aquí en mi material. Lo he escrito por un antiguo santo llamado Tertuliano, del tiempo de los apóstoles, un poco después de los apóstoles, donde él pone el énfasis en la cruz de Cristo. Y recuerden que la religión católica usa mucho la imagen de presignarse, ¿verdad? De hacer la cruz. Y prácticamente Tertuliano hace ese énfasis. Él dice en unos pensamientos, en cada uno de nuestros pasos y movimientos, en cada entrada y salida,
cada vez que nos vestimos y calzamos, cuando nos bañamos, cuando nos sentamos a la mesa, encendemos nuestras lámparas, nos ponemos cómodos. En todas las ordinarias acciones de la vida, debemos trazar sobre la frente la señal de la cruz. La idea de presignarse, ¿verdad? Es interesante porque en aquel tiempo era tan importante para ellos reconocer la cruz que aquí el famoso Tertuliano hace ese énfasis. Y siempre hacía Pablo ese énfasis porque la cruz es definitivo para reconocer los méritos de Cristo como Hijo de Dios. Y Pablo ahora está entrando a ese tipo de preguntas y respuestas que ya leímos hace un momento para aclarar más esta parte. Y lo que usa es la experiencia desde los inicios hasta los postreros. Él inicia su experiencia. Perdón, y usa esa conversación, ¿verdad? Por eso en el versículo 2, él empieza a decir, solo quiero que me respondan a esto. Quiero respuestas de parte de ustedes, aunque repito, las respuestas estaban implícitas. A esas experiencias, ¿cuáles fueron esas experiencias iniciales? Respóndanme a esto. Él les pone casi como una carnada porque él sabe, si me responden a esto, claramente va a estar definido lo que yo quiero enseñarles. Y parece que los gálatas mordieron la carnada que les puso. Los anima a dejar esa combinación de Cristo más la ley. Y esta respuesta prácticamente lo desarma. Cuando él les pregunta en el versículo 2, ¿recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron al mensaje? Por supuesto que el Espíritu Santo vino a la vida de ellos cuando por la fe aceptaron el mensaje, no a través de la ley. Ellos sabían muy bien eso. Y los anima a respondérselo. ¿Lo recibieron al Espíritu? ¿De qué manera? ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Cómo recibieron al Espíritu Santo? Y vamos a ver un poco más adelante que la venida, perdón hermano, la venida del Espíritu Santo a la vida de estas personas es una experiencia fuerte y era al momento que ellos conocían a Cristo. Él no explica mucho sobre la experiencia, pero más adelante va a decir que lo recibieron aún con milagros, ¿verdad? Y es importante para ellos y eso no se olvida. Los recibieron. ¿Qué es recibir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo en mi vida es el rasgo más importante que tenemos como cristianos. Recuerden, la Biblia enseña que Dios nos sella con su Espíritu, nos da las arras o las garantías de que somos sus hijos, al Dios mismo venir a morar a nosotros por su Espíritu Santo. Miren lo que dice, lo estudiamos cuando estudiamos Romanos, los que estudiaron Romanos conmigo, pero Romanos capítulo 8, el verso 9 en adelante, quiero leerlo para que ustedes lo recuerden. Romanos 8, 9, 10 y 11. Miren lo que dice. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pablo es claro, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Pablo es muy claro en esto. Él dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Más claro no puede ser. El Espíritu Santo, por lo tanto, para nosotros los cristianos, es la clave o el rasgo más importante que nosotros tenemos ahora que conocemos a Cristo. Es la señal, la garantía, las arras. Somos definidos como cristianos sí y solo si el Espíritu Santo vive en nosotros. Si alguien se cree cristiano y no reconoce o no sabe que tiene el Espíritu Santo en él, no es cristiano. La Biblia enseña, y Cristo lo está diciendo aquí, Pablo lo está diciendo, la vida cristiana comienza cuando el Espíritu Santo llega. El versículo 3 dice, tan torpe soy, después de haber comenzado con el Espíritu, pretendéis ahora perfeccionarse con los esfuerzos humanos después de haber comenzado con el Espíritu. El Espíritu es el que nos da la iniciación. Por la fe viene esa bendición de Abraham, lo dice ahí mismo en el verso 14 del mismo capítulo que estamos leyendo. Yo tengo que adelantar para dar la información, ¿verdad?
Dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y por la fe recibieron al Espíritu según la promesa. Mire de dónde lo traje Pablo. Le dice que la bendición de Abraham, que fue prometida hace tanto tiempo, ahora llegaba a través del Espíritu Santo. Y lo sigue diciendo, los que recibieron al Espíritu Santo ahora pueden clamar, lo leímos. Abba, Padre, ahora somos hijos del Padre. Y al recibir al Espíritu Santo no es algo posterior a la fe o secundario a la fe. Cuando por fe recibimos a Cristo, aceptamos el mensaje, en ese momento somos poseídos, sellados, asegurados por el Espíritu Santo. Y acaba con la ley, se termina la ley. 4:6 lo dice. Y al finalizar la ley, Dios envió ahora a su Hijo. Cuando llegó el tiempo, envió a su Hijo. Por eso sigue enseñando Pablo, los que viven en el Espíritu ya no están bajo la ley. Pablo hace mucho énfasis de esto porque al poner a Cristo Jesús en la cruz, muerte y resurrección, es la definición completa de que la ley había cesado. Además, ahora pueden clamar, Abba, Padre. Y Pablo les recuerda esta experiencia buena, habla de milagros inclusive, aunque no los explica mucho, pero es la clave. ¿Cómo se produjo esto? ¿Cómo se suscitó estas cosas? ¿Por las obras de la ley o por las obras de la fe o por la fe? Y Pablo debía reconocer, y la gente debía reconocerle a Pablo que había sido por la fe. Entonces la respuesta es muy clara. Dios obra y demanda por las demandas de la ley, no. Obra por la conducta o por haber aceptado y reconocido por fe la obra de Cristo. Y la conducta es otra cosa distinta, que es lo que habla la ley. Por los cuales, si pretendemos ser aceptados por Dios por las obras de la ley, estamos siguiendo el camino equivocado. Y Pablo lo repite una y otra vez, porque recuerda que era el conflicto que él estaba viviendo. Si queremos ser aceptados por Dios por las obras de la ley, por cómo yo me comporto, estoy completamente errado. Por eso yo lo he dicho antes en otras clases, ¿verdad? Una vez que conocemos a Cristo, no vamos a ser ni más aceptados por Dios, ni menos aceptados por Dios. Una vez que conocemos a Cristo por la fe, somos aceptados por Dios y punto. No hay ni más, no hay ni menos. No que si yo ayuno más, o si yo ofrendo más, o si yo oro más, o si yo vigilo más, soy más. No, soy aceptado. Lo que pasa es que al entrar la ley y los judaizantes decían, bueno, si ustedes hacen estas cosas, Dios lo va a aceptar. Y eso significa negar la suficiencia de Cristo. Recordemos una de las doctrinas básicas nuestras, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos. No necesita ninguna añadidura. No soy más aceptado por Dios, no soy menos aceptado por Dios. Por eso Pablo afirma varias veces, recibieron al Espíritu cuando les prediqué o sucedió por la ley. No, ustedes lo hicieron cuando creyeron. Después vinieron otra gente a enseñar otras cosas y los debió, tengan cuidado, y los llama a capítulo muy fuerte, ¿verdad? No eliminen esa ley. Si ustedes empiezan a trabajar sobre la ley, están limitando o impidiendo el avance. Los anima a dejar el mensaje de los judaizantes y a avanzar una y otra vez en el mensaje de Jesucristo. Y les dice también, por la fe cuando aceptaron este mensaje o por el oír. Y Pablo quiere establecer muy claramente ese contraste entre una vida aún comprometida con la ley de Moisés o las obras de la ley y otra vida basada en una confianza y en una rendición a Cristo. Cuando creyeron, entonces, cuando oyeron, ustedes creyeron. Si recibieron al Espíritu por la fe, sería un grave error entonces tratar de vivir comprometidos con la ley. Alguien está equivocado y Pablo sabía, por supuesto, que no era él. Y él sigue hablando sobre estas preguntas, sobre la perfección de ellos. Y les empieza diciendo, empezaron con el Espíritu. ¿Cómo se van a perfeccionar ahora? La Biblia dice, de la manera que han creído en Cristo, andad en Él. Se van a perfeccionar por esfuerzos humanos y es lo que Pablo llama aquí la carne, ¿verdad? Cuando sigue haciendo las mismas preguntas. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que ha aceptado al Señor.
Las obras que hizo Dios entre ellos, los hizo por la fe. Y cuando Él habla de la carne, cuando Él habla de esas cosas, no piense que pueden volver a ella. Repito, tratar de perfeccionarnos por esfuerzos humanos es negar la suficiencia de la obra de Cristo. Es el Padre, es el Espíritu Santo quien hace la obra. Y tratar de hacer de otra manera es ignorar al Espíritu Santo. Tratar de ser perfectos por las obras de la ley es rechazar el trabajo del Espíritu Santo. Recuerden, quien a nosotros nos perfecciona, quien obra en nosotros, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestros hechos diarios, es el Espíritu Santo, no las obras de la ley. Tratar de perfeccionarnos otra vez por las obras de la ley es negar el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y Pablo trata de hacer estas dos cosas, ¿verdad? El antes y el después. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Vivir en la ley o vivir en Cristo. Y lo que está diciendo es, las dos se contraponen. No se pueden hacer las dos. O vives en la carne y en la ley, o vives en Cristo o vives en el Espíritu. No se puede vivir en algo. Y él habla sobre esa perseverancia. Y lo vamos a ver un poco más adelante en el capítulo, en el versículo 6, en el mismo capítulo, verso 6. Esas experiencias que ustedes tuvieron son importantes, ahora perseveren en ellos. Voy a leer, por cierto, el versículo 6 para ustedes. Allí dice, 3:6. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y eso le tomó en cuenta como justicia. No dice Abraham cumplió la ley y Dios lo vio como justo. No dice eso. Dice le creyó a Dios. Por eso él pone esa experiencia de la fe. ¿Han sufrido para nada? No, tengan cuidado. ¿Han sufrido por Cristo? Sí, pero la experiencia es el creer. No tiene sentido. Y Pablo está claramente definido en esto. Si están equivocados, por favor, corrijan esa equivocación porque no pueden seguir en ella. Por eso él le preguntó aún sobre esa parte de los milagros, ¿verdad? Recibieron al Espíritu, Dios le mandó milagros, qué bueno. Dios fue poderoso entre ustedes, qué bueno. El evangelismo y el poder sin duda que caminan juntos. Dios muchas veces usa cosas maravillosas para nosotros. A veces milagros muy portentosos, a veces milagros muy personales, no tienen que ser portentosos. Pero lo que produjo ese poder o esos milagros fue la fe, no fue las obras de la ley. Si basamos nuestra experiencia cristiana en los hechos que Dios ha dicho en su palabra, que Cristo murió por nosotros, que Él pagó nuestros pecados, que Él cargó la culpa por nosotros, y creemos eso en nuestro corazón, somos salvos, dice la palabra. Y de ahí somos sellados con el Espíritu Santo y caminamos en el Espíritu de ahí en adelante. Si creemos que a través de las obras de la ley y perfeccionando nuestra conducta vamos a seguir adelante, estamos negando esa obra de Cristo, porque si hubiera otra forma de hacerlo, ¿para qué iba a morir Cristo? El Espíritu viene por la fe a nosotros y permanece en nosotros por la fe. No tiene que ver nada con las obras de la ley. Quiero concluir aquí porque, repito, el pasaje es largo, pero dejando claro esto, Pablo apunta claramente a la obra de Cristo en la cruz como la clave para separarnos entre lo que son las obras de la ley y lo que es ahora vivir en Cristo. El responsable, el agente activador de nuestra vida no son las obras de la ley, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dependemos de Él para todas las otras cosas. Si queremos volver, es volver a antiguos rudimentos. Pero si queremos creer en que el Espíritu Santo en nosotros, Él de aquí en adelante está dirigiendo nuestra vida. Desde el momento que le conocemos por fe, nos sella, nos da las arras de la garantía y empezamos a caminar en Él. Pablo está llamando a la iglesia de Gálatas y a nosotros como iglesia de hoy a vivir la experiencia del Espíritu Santo, que es la experiencia de la libertad, no la experiencia de obligarnos a la ley. La semana que viene continuaremos con estas ideas para ahora darle un poco más de sentido práctico a estas cosas. Pero quiero concluir diciendo esto. Es el Espíritu Santo el agente que produce los cambios en nuestra vida. Y como dice Pablo, si no tienes al Espíritu de Dios, entonces no eres de Dios. Si no tienes al Espíritu de Cristo, entonces no eres de Cristo. No importa lo que hayas, a qué iglesia vayas o con quién te reúnas. Si no tienes al Espíritu de Dios, no tienes a Cristo. Y si no tienes al Espíritu de Dios, te animo a creer en Él, a poner tu fe en Él
y abrir tu corazón a Él y decirle, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, yo quiero vivir contigo, quiero creer en ti. Y de esa manera el Espíritu Santo viene a vivir en ti y te hace un hijo de Dios. Dios te bendiga ricamente. Gracias, hermanos, por este tiempo. Espero que no haya sido tan largo esta vez y así podamos seguir avanzando en esta enseñanza de Gálatas. La semana que viene continuamos con el mismo pasaje para darle una conclusión bien buena, bien interesante a estos versos. Oremos. Padre del cielo, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra, hacerla llegar a tanta gente, y te pido que tú lo sigas moviendo, como tu espíritu lo desea hacer. Te sigas moviendo con estos métodos y también, Señor, con otros que tú tienes para moverte, que son mucho mejores. Habla de corazón a corazón. Convéncenos de estas cosas, que podamos reconocer que es tu espíritu el que hace la obra y no nosotros, que no hay esfuerzo humano que pueda satisfacerte. Solamente a través de una convicción profunda en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo es que podemos llegar a conocerte y vivir la libertad en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendice a cada oyente, a cada persona, que podamos compartir esta enseñanza con otros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermano. Hasta la próxima semana.